Bienvenidos amigos al 85º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constituyente y también, bueno, otros temas específicos que vamos revisando. Específicamente hoy día nos toca consulta indígena. Y bueno, primero que todo, saludar a Instituto República. También te recuerdo darle me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales usando el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos también en redes sociales y por supuesto que suscríbete a este canal República. Nuestro invitado de hoy, te quiero contar que es abogado, él es ex gobernador de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raquisuam. Me refiero a don Richard Caifal, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marri Compuché, un saludo a todos, así que muy agradecido por tu invitación. Sí, es segunda o tercera vez que ya estás en nuestro programa. En momentos anteriores, me acuerdo que en la convención pasada te tuvimos en el programa, así que de todas maneras invitarte nuevamente a que nos cuentes qué pasa en los pueblos originarios. ¿No? Como siempre, un agrado, un gusto compartir este espacio que ha ido increciendo en audiencia también, así que muchas felicitaciones a República también y a ti por el esfuerzo y el compromiso. Muchas gracias, Richard. Bueno, y pasemos, como siempre partimos este programa, con la actualidad del proceso constitucional, ¿cierto? Vamos entonces a revisar acá de inmediato. La Corte Suprema chilena rechaza la reclamación del oficialismo ante enmiendas de la derecha en el Consejo Constitucional. La oposición, principalmente el Partido Republicano, ha propuesto incluir nuevos capítulos al anteproyecto de constitución que presentó en junio la comisión experta, compuesta por fuerzas transversales. Esto lo dice el diario El País. Y los invito a revisar el video de la presidenta del Consejo Constitucional, doña Beatriz Hevia, del Partido Republicano. Atención con ese video. La Suprema ha confirmado, como veníamos diciendo ya hace varios días y semanas, que los consejeros constitucionales tenemos todas las facultades para proponer e introducirle cambios al texto de los expertos y todos los cambios que consideremos necesarios. Para eso fuimos electos y debemos cumplir con este derecho, pero también deber que tenemos con la ciudadanía. Valoramos entonces profundamente la decisión de la Corte Suprema porque pone fin a la reclamación y nos permite continuar con el cronograma establecido de trabajo para el mes de agosto y las semanas que vienen. Bueno, ahí teníamos entonces a la presidenta del Consejo Constitucional. Escuchamos algunas voces de alarma antes incluso de que fuera elegido el Consejo Constitucional que decían, oye, no, los consejeros van a estar atados de manos, no van a poder hacer absolutamente nada, y parece que se equivocaban aquellas voces de alerta. ¿Qué te parece, Richard? Sí, efectivamente, el Consejo tiene esta atribución de incorporar articulado un capítulo también, y es muy de justicia a mi modo de entender, porque hay un ejemplo que es muy evidente que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, que habían sido excluidas, y era un capítulo que estaba incorporado, que está incorporado en la actual Constitución, y me parecía que no se condecía con nuestra realidad, Tarim. Todas las encuestas señalan de que una de las principales prioridades de la ciudadanía, y así también de alguna forma lo reafirma la encuesta CEP, es materia de seguridad. Entonces, no darle un capítulo, una prioridad, un articulado, en este caso las Fuerzas Armadas, sería desconocer nuestra realidad. Así que me parece muy de justicia y también ajustado a derecho, que es lo importante. Eso es sumamente relevante en esta etapa del proceso. Así es. Mira, te saludan desde Nueva Imperial, doña Javiera Curín Millavil. Bien, vamos entonces a proseguir con la actualidad del proceso. Dice, avanza consenso en el aseguramiento de la educación preescolar. En la jornada de trabajo, esto fue ayer, en la jornada de trabajo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se revisaron y debatieron enmiendas y literales referidos a los derechos a la salud y educación regulados en el artículo 18 del anteproyecto presentado, 16 del anteproyecto presentado por la comisión experta. Y bueno,
sigamos adelante. El rol de los privados en salud, debate en Comisión de Derechos. Esto fue el día 14 de agosto. Dice, un plan universal de salud que pueda ser provisto por instituciones públicas o privadas es una de las enmiendas que generó debate dentro de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional. Según algunos consejeros y comisionados presentes en la sesión, la propuesta presentada por separado por las bancadas UDI y RN Bópoli significa la constitucionalización de las ISAPRES. Y tengo un par de cuñas respecto de la constitucionalización de las ISAPRES. Vamos a ver a la consejera constitucional comunista Karen Araya. Atención con eso. A las bancadas, a los partidos que han levantado esta enmienda, que podamos revisar la redacción para que no quede ninguna duda, ninguna interpretación con respecto a la posibilidad de constitucionalizar las ISAPRES. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, no solo en la comisión, sino que también públicamente, que hoy día no podemos escribir una constitución para las ISAPRES, sino que hoy día tenemos que escribir una constitución para las y los chilenos y que por supuesto vaya a mejorar la salud y a superar la crisis en salud que hoy nuestro país tiene. Y vamos de inmediato entonces a la contraparte, a don Germán Becker, antes que tú me des tus opiniones, Richard. Atención con la cuña de don Germán Becker. Lo que estamos presentando nosotros en salud es un plan básico, universal y solidario. La verdad que las ISAPRES lo menos que tienen es de esas características. No hay un plan universal porque no todos pueden entrar a las ISAPRES, no todos quienes quieran estar en una ISAPRE pueden hacerlo porque hay muchos recursos involucrados. No es tampoco un plan básico para todos igual, sino que hay miles de planes distintos, lo cual lo hace muy complejo también el sistema, y no hay solidaridad entre los géneros, por ejemplo, entre hombres y mujeres, no hay solidaridad entre ancianos y jóvenes, y se discrimina a las enfermedades preexistentes. Por lo tanto, en realidad, este plan que estamos nosotros tratando de incorporar a la Constitución, lo menos que tiene es de ISAPRES, no se parece en nada a las ISAPRES. Bueno, ¿qué te parece entonces primero las opiniones de la comunista Karen Araya? Mira, Tani, yo creo que no se trata de constitucionalizar las ISAPRES. Aquí lo que una constitución hace es constitucionalizar principios. Y creo que uno de los principios más importantes de toda sociedad, de todo ciudadano, es la libertad. Así de sencillo, la libertad de elegir, la libertad de emprender, de desarrollar actividades económicas. Y creo que esa lógica de estatizar absolutamente todo, ya lo vimos en la convención pasada, ¿cierto? Estaba el tema de salud, estaba educación, estaba justicia, y creo que básicamente, creo que en algún momento lo comentamos también, creo que hay una idea o una voluntad de fondo de querer plasmar, de algún modo, recoger, reciclar lo que quedó mal hecho allá y plasmarlo en estas iniciativas. A mí me parece realmente sorprendente las palabras de la consejera, pero bueno, creemos que el principio básico, el principio rector, tiene que ser la libertad de elegir y no confundirnos en ese camino, porque eso es lo que Chile necesita. Lo dijo el 4 de septiembre, también estamos muy pronto al año ya de cumplirse ese hito tan importante para nosotros, pero también lo ha dicho la ciudadanía, dentro de las prioridades, seguridad, ¿cierto? También estaba salud. Entonces, hay que ofrecer una respuesta, tener una respuesta institucional y una alternativa, que es lo que nosotros creemos que es importante finalmente que quede consagrado en esta nueva Carta Fundamental. Exactamente. Y sigamos entonces adelante, porque han pasado hartas cosas estos días. Referendo y participación política para adolescentes de 16 años en el debate de fondo. Dice, el derecho a voto voluntario a jóvenes entre 16 y 17 años fue uno de los temas que concitó el debate entre consejeros y comisionados partícipes de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, que se reunió durante este feriado, o sea, el 15, claro, dice el 15 de agosto, exactamente, estuvieron trabajando nuestros consejeros, fíjese, y tuvieron este debate. Entonces les voy a mostrar la cuña de la comisionada de Convergencia Social,
doña Antonia Rivas, que habla a favor justamente de que los jóvenes niños, en realidad de 16 y 17 años, puedan votar en nuestras elecciones. Atención con ese video. 16 y 17 años están en una etapa formativa importante los jóvenes de nuestro país, que hay un desinterés importante por la política y creemos que de esta forma, con una madurez ya suficiente, pueden voluntariamente, no obligatorio, empezar a participar en las elecciones. Creemos que es relevante, esto puede ser progresivo, se puede discutir, puede ser primero en las elecciones locales, regionales, pero creemos que es importante darle una señal a los jóvenes que su opinión y su voto es importante y es relevante y que puede ser una forma también de incentivar la participación ciudadana, la educación cívica y distintas cosas que estamos tan al debe en nuestra sociedad. Bueno, si bien es cierto que sería bonito que los jóvenes participen, pero ¿cuál será el origen, ¿no?, de esta inquietud, de esta enmienda para que los jóvenes empiecen a votar? ¿Qué crees tú, Richard? ¿Cuál es el meollo del asunto? Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay un tufillo, ¿cierto? Un aire octubrista, básicamente. O sea, porque son los jóvenes los que son utilizados para, de algún modo, alterar el orden público, hacer barricadas, ¿cierto? En pos de una visión tremendamente ideológica, muy similar a lo que hoy día vemos, por ejemplo, con el tema de la conmemoración de los 50 años. Una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Y aquí lo que se intenta hacer es imponer una memoria tremendamente ideologizada desde una sola mirada, y aquí los jóvenes son también utilizados nuevamente para darle, qué sé yo, esa especie de corporeidad a esa visión en las calles, manifestándose, haciendo destrozos, daños y sin tener conciencia de lo que significa para el futuro de nuestro país. Yo creo que por ahí va un poco la idea de generar estos espacios de participación. Los jóvenes no están excluidos, pero sin embargo esto es una responsabilidad a futuro. Imagínate lo que también significó en algún momento la iniciativa, en la convención pasada, me estoy recordando, de darle oportunidad a aquellas personas que también estaban encarceladas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Perfectamente podían ser candidatos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese afán de querer rescatar todas las iniciativas a mí me preocupa. Creo que favorablemente hay un escenario de votación al interior del Consejo que ha restringido y que ha ido encaminando ese deseo refundacional de algunos sectores. Sí, pero sigue ahí latente, ¿cierto? No lo muestran latente, pero yo creo que la gente se da cuenta. Y ahora, eso también tiene una repercusión en la realidad. La encuesta de hace una semana, ¿cierto?, atrás, señalaba que el 49% estaba muy poco o nada interesado en este proceso. Hay un distanciamiento, un desapego que es preocupante. Por lo tanto, no sé cómo podemos revertir esa situación. Hay que hacer más acción comunicacional, impregnar a la ciudadanía de este hito tan importante y implica mucha responsabilidad también para el país. Exactamente, coincido plenamente con tus dichos. Vamos entonces a seguir revisando. Dice, ¿quedarán los escaños reservados para los pueblos indígenas en la propuesta de la nueva Constitución? Dice, se inició el debate en particular de las enmiendas del capítulo 4, que trata materias relativas de Congreso Nacional. Sí. La primera discusión, ¿cierto?, de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado se concentró en el inciso 2, dedicado a la participación política de los pueblos originarios. Lo voy a dejar hasta ahí porque yo tengo acá exactamente lo que dice la enmienda. Así que vamos a entrar de lleno, antes de entrar de lleno a esto, vamos a escuchar al único representante de los pueblos originarios que está hoy día en el Consejo Constitucional. Me refiero al consejero Aligüen Antileo, justamente respecto de esta discusión. Atención con ese video. Indígenas y del pueblo mapuche en particular, también tienen que ser canalizadas institucionalmente y por lo tanto también desde esa perspectiva someterse al debate democrático. Con eso me refiero a mayorías y minorías que tienen el legítimo derecho de expresarse. Y en ese sentido entonces nosotros apuntamos a que hayan escaños reservados, tanto en el Congreso, pero también a nivel de gobernaciones y de comunas, y por esa vía que se canalice ahí las distintas demandas de los pueblos indígenas. Por eso entonces hablamos de
una solución que contemple múltiples dimensiones. Y una de ellas, una de las principales, es la representación parlamentaria diferenciada mediante escaños reservados. ¿Qué te parecen las palabras de Antileo del apellido? Mira, Aligüen. primero un paréntesis. Aligüen Antileo sale electo en los escaños proporcionales, ¿ya? No se llaman escaños reservados, escaños proporcionales. Y no es el único indígena, porque también está Quinturray Melín, que sale electa dentro del padrón general. Está Julio Ñanco Antilef, que es de Aysén, y también Ninosca Payauna, que es Aymara. Por tanto, no sería el único. Esta discusión nace a propósito de lo que refiere el anteproyecto de nueva constitución en el artículo 53, número 2. Ahí dice claramente que la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Ese es el antecedente. Yo discrepo un poco de lo que ha planteado Aligüen, porque el proyecto anterior elaborado por la Convención Constitucional contemplaba escaños reservados y la ciudadanía rechaza ese anteproyecto o esa propuesta. Por lo tanto, lo que cabe hoy día discutir es la participación en escaños proporcionales, porque escaños reservados fue ya rechazado ampliamente. Y ahí la gran diferencia, porque lo que implica que la ciudadanía, aquellos que se autoidentifican como indígenas, aquellos que forman parte de un padrón electoral indígena, participen y efectivamente entreguen su votación el día de la elección. Y en base a esa participación efectiva es que pueda salir electo un candidato o un representante. Eso es muy distinto a decir vamos a tener escaños reservados, porque en el fondo es una especie de incentivo a la participación indígena. Es decir, al día de hoy, Tarín, el padrón electoral indígena es de aproximadamente 1.306.000, 308.000 personas, ¿ya? Ese es el padrón general. ¿Cuántos votaron en esta elección pasada? 306.000 votos válidamente emitidos, 370.000 y fracción, aquellos que también votaron nulo, por lo tanto quedan 306.000. Ese es el universo electoral. Entonces, lo que habría que corregir es lo que en esta pasada se hizo, porque se colocó un umbral muy alto. Si tú tenías el 1,5% del padrón general o de la votación efectiva, lograbas tener un representante. Entonces creo que hay que corregir, pero decir escaño reservado a mí me parece que atenta un poco contra ya la voluntad ciudadana que fue manifestada en el rechazo. Hay que establecer propuestas racionales de acuerdo a un padrón que ya existe, ese padrón ya existe, 1.300.000 y fracción, y en base a la participación efectiva. Eso corregiría un poco aquellas iniciativas y obviamente le da un cauce institucional, porque el día de hoy lo que dice la ciudadanía es con quién conversamos, con quién parlamentamos, quiénes son los que lo representan o quienes representan al mundo indígena. Eso es darle cauce institucional a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, pero además hacerlo a través del cauce democrático. La ciudadanía tiene que decidir y elegir quiénes son sus representantes y puede tener también una especie de marcha blanca, adecuarlo y ver en definitiva cómo se va mejorando esta participación que Chile reclama. Sí, los pueblos indígenas reclaman espacio de participación, pero tiene que ser a través de una vía democrática e institucional. Y naturalmente, como tú comentabas justamente, hay personas que fueron electas sin necesidad de estos escaños reservados, ¿cierto? Que fueron naturalmente electas por la ciudadanía. Por ejemplo, el caso de Payauna que tú mencionabas y otros tantos que fueron naturalmente electos, digamos, orgánicamente, ¿no? Sí, por supuesto. Sin una imposición. Y respecto de esto, de cómo quedó el anteproyecto de los expertos, vamos a escuchar ahora al experto Sebastián Soto, comisionado de la derecha. Atención con eso. El inciso segundo, que está en el anteproyecto, fue también parte de un acuerdo político al interior de la comisión experta, básicamente porque no quisimos, y en eso yo tengo una posición muy clara, constitucionalizar escaños reservados. Yo creo que esto requiere una discusión mucho más profunda, más larga, difícil de tener en los breves plazos de este proceso. ¿Y por qué?
porque al menos yo tengo una mala evaluación de los escaños reservados en la convención. Yo, no solo por su modo de expresión, no solo por su tono, sino que también por sus reglas institucionales, a mí me parece que requiere de un escrutinio mucho más pausado generar una regla especial de escaños reservados como la que se viene proponiendo en esta indicación. En cambio, lo que hace el inciso 2 es básicamente establecer que pueden promoverse mecanismos de participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, y eso abre la puerta a una discusión más larga luego en el Congreso. Bueno, justamente entonces lo que dice Sebastián Soto es que este tema se lo van a dejar en definitiva a la discusión en el Congreso Nacional, lo cual me parece bien. ¿Qué te parece a ti, Richard? Mira, tengo mi observación, pero insisto, esto no se trata de escaños reservados, esto se trata de escaños proporcionales. Hay una pequeña o leve diferencia, pero que en la práctica es muy decidora, porque aquí lo que se, entre comillas, se premia es la participación efectiva. Porque podemos ser, alguien dijo, hoy somos el 13%, 12.8% de la población nacional, está bien, pero ¿cuántos participan efectivamente en un proceso electoral? Bueno, de 2 millones y fracción pasamos a la casi la mitad, 1.300.000. Entonces, esa es la real participación, o lo que está en un padrón. Entonces, muy distinto decir escaños proporcionales que decir escaños reservados. Y ahí hago el punto con Sebastián. Perfecto. Vamos entonces, pasemos de lleno a la consulta indígena. Lo que dice la OIT, como te contaba antes de partir el programa, esto lo saqué de la Biblioteca Nacional del Congreso. Dice, ¿qué dice el convenio de la OIT? En definitiva, 161 de la OIT. Dice, se señala que se deberá consultar a los pueblos originarios mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este aspecto es central, puesto que obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta que considere las instituciones representativas de los pueblos para que puedan participar libremente en las decisiones que les afecten. Se establece que las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe con el objeto de lograr el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta. Esto entonces es básicamente lo que dice el convenio 161 de la OIT. Estoy en lo cierto, ¿no es así, Richard? Sí, artículo 6 del convenio 169 de la OIT. 169 de la OIT dice que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, o sea, no es optativo, deberán, es obligatorio consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. O sea, es una obligación de los gobiernos y otros instrumentos dicen obligación de los estados, pero el 169 habla de obligación de los gobiernos. Creo que la mesa directiva, en este caso del Consejo, elaboró una respuesta frente a ese requerimiento, pero jurídicamente me pareció deficiente, porque efectivamente el diseño no contempló la consulta. Esto tiene que ver desde el inicio. Ahora, técnicamente el órgano responsable de consultar, a mi modo de ver, sigue siendo el Consejo Constitucional, ¿ya? Y pudo haber establecido un mecanismo de consulta en un tiempo mucho más flexible y acotado, pero bueno, la respuesta a mí no me convenció desde el punto de vista jurídico porque señalan que no tienen las atribuciones o competencias y además refieren de que la elaboración de un texto constitucional no constituye una medida legislativa. Total, digo, es cuestionable, digamos. Pero aquí, a mi modo de ver las cosas, es desde el inicio. No se contempló la consulta debiendo haberse consultado, debiendo haberse establecido, establecer también el ítem económico, porque esto requiere presupuesto, y obviamente los plazos. Porque los órganos autónomos pueden ceñirse o no ceñirse a lo que refiere el decreto 66, que es donde está regulado el procedimiento de consulta, pero no pueden
excusarse o abstraerse de su obligación de consultar, o sea, están obligados a consultar. Y allí es donde está el problema. No hay tiempo, no hay presupuesto y no se incluyó en el diseño. Pero otra cosa distinta es decir, ¿sabe? No tenemos competencias, no tenemos atribuciones y la Constitución no es una medida legislativa. Oiga, es la medida legislativa más importante de un país. Por eso yo cuestiono la respuesta jurídica. Creo que habían otros aspectos que relevar y, bueno, eso siembra un germen de ilegitimidad en todo caso, ¿eh? Que eso es lo complejo de todo esto. Más allá de si se realiza o no se realiza la consulta, tú siembras ese germen de ilegitimidad y abres las puertas del cuestionamiento tanto el día de hoy como en el futuro de esta Constitución. ¿Y qué podría pasar en caso que finalmente ya no se va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué acciones internacionales podrían tomarse y quiénes podrían tomarlas? Bueno, comenzando por señalar que el convenio 169 es un tratado internacional, por lo tanto también tiene mecanismos para hacer los reclamos, para, oiga, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo este tratado internacional? No, oye, aquí en este punto no se cumplió. Entonces tú puedes hacer llegar a la OIT también estos reclamos, puedes pasar estos temas también a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana de Justicia, ¿cierto? Entonces tú abres la puerta al cuestionamiento. Y eso es un problema que no se va a presentar hoy día, pero se puede presentar en 10 años más, 15 años más. Y eso es lo que te digo, que el germen de ilegitimidad tú lo siembras hoy día y ese germen empieza a crecer en el tiempo y una constitución que pudo haber durado 50 años, a los 10 años ya va a tener un cuestionamiento. Oiga, esto, lo que ocurrió aquí es ilegal, es arbitrario para los pueblos indígenas y hace que la constitución se transforme en ilegítima. Entonces, lo mismo que ocurrió en Bolivia, o sea, 10 años después, otra vez hablamos del tema de la constitución. Y eso es lo que uno intenta o trata de evitar que ocurra, porque esto es muy complejo para el país, para la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a resolver? No veo propuestas para resolver este impasse, digamos, que se ha producido. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa para el día de mañana, que ese germen vaya creciendo y vaya generando descontento, porque aquí los agitadores están a la orden del día. Claro que sí, indudablemente. Bueno, y hay otras razones también de legitimidad, básicamente en el origen de este proceso, que partió sin una consulta ciudadana, o sea, tienen varios problemitas, ¿cierto?, el proceso en sí. Leamos entonces un poquito la trama sobre la consulta indígena que marcó la antesala del primer acercamiento para negociar las enmiendas. Dice, cuando se suscribió el Acuerdo por Chile, Vlado Milosevic, del Partido Liberal, presidente de la Cámara de Diputados, expuso que por falta de acuerdo político, la pertinencia de una consulta indígena no había sido incorporada en la reforma constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, el consejero mapuche Aligüen Antileo, electo por el escaño de los pueblos indígenas, presentó una solicitud de pronunciamiento a principios de junio al Ministerio de Desarrollo Social para que informara si el Consejo Constitucional tiene atribuciones para desarrollar una consulta indígena, esto en atención a que Antileo señala, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, debe efectuarse. Las razones del rechazo. Se fundamenta en que estas consultas solo se deben realizar en materias legislativas y no para la elaboración de una nueva constitución. Eso es lo que tú me comentabas, que lo encontrabas poca base jurídica, ¿cierto?, en este argumento de rechazo. Además, en que el Consejo no es la entidad competente para llevar adelante una consulta indígena, pues se trata de un órgano excepcional de carácter temporal y que tiene como por único objetivo discutir y aprobar una propuesta de nueva constitución. También se mencionan las dificultades logísticas como el poco tiempo para implementarla y que no se consideraron recursos para ella. Bueno, y básicamente era lo que tú nos decías en un principio. Vamos a revisar también, el consejero pide realización de consulta indígena y afirma que se busca resguardar legitimidad del proceso. Ante la petición del representante de los pueblos originarios, el vicepresidente, siempre lo nombran como el único representante. Sí. El vicepresidente del nuevo órgano, Aldo Valle, afirmó que se evaluará la solicitud, aunque el tema no está considerado en el reglamento del proceso y finalmente se rechazó. Y Huenchumilla,
y consulta indígena. Consejo Constituyente tiene la obligación de darle cumplimiento. El vicepresidente del Senado, legislador por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, demócrata cristiano, abordó la discusión en torno a 2 artículos del anteproyecto constitucional que realizó la comisión experta. Estos, en particular, guardan relación con los pueblos indígenas y, por tanto, en vista del convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile como ley, estarían sujetos a consulta indígena. Por esto, el parlamentario señaló que, comillas, el Consejo Constitucional tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta indígena que establece el convenio 169. Este es un tratado internacional ratificado por Chile que se encuentra vigente y que el propio anteproyecto de la comisión experta en el artículo 7 lo reconoce expresamente. Se va como enredando cada vez más el tema. Y sí. Vamos a revisar entonces ahora lo que dice el anteproyecto. En el artículo, vamos un poquito antes acá, capítulo primero, fundamentos del orden constitucional. Aquí dice artículo 8, pero es artículo 7, disculpas por este error. Numeral 1 dice, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. O sea, ellos mismos están diciendo claro. que hay que respetar este convenio de la OIT. Y numeral 2, el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica. Capítulo 4, Congreso Nacional, artículo 53, numeral 2, a lo que se refería Leonardo Soto. Sebastián Soto. Sí. Numeral 2, la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Ojo con el promover. Y en el capítulo 6, Gobierno y Administración Regional Local, artículo 125, numeral 3, la ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución, en las regiones y comunas, y especialmente en aquellas con presencia significativa de población pertenecientes a estos. Este entonces es el anteproyecto, lo que dice el anteproyecto de la Comisión Experta sobre nuestros pueblos originarios, y quisiera saber tu opinión, Richard, respecto de este texto. Mira, primero coincidir con don Francisco Buenchumilla en que actualmente la Constitución también establece límites ciertos para, en materia de derechos esenciales. Dice que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos son un límite al poder, ¿cierto?, del Estado. Y ahí está el convenio 169. El anteproyecto hace alusión específicamente que tienen que respetar y promover los derechos individuales y colectivos que estén, en este caso, ratificados los tratados internacionales y que además, obviamente, se encuentran vigentes. Entonces, hay ya un mandato expreso para que se respeten estos tratados internacionales, tanto en la Constitución actual como en el anteproyecto. Entonces, es un contrasentido no aplicar un procedimiento que está precisamente establecido, consagrado en un instrumento de esta naturaleza. Por eso se debió haber adoptado esta decisión o al inicio, en el diseño, o en el comité de expertos. Decir, ¿sabe qué? Vamos a elaborar estos 3 artículos, porque además hay un cuarto artículo, Tarim, que es un articulado transitorio, ¿ya? Está siendo discutido y podría ser también incorporado para ver el tema de una comisión de tierras, ¿ya? Que está todavía en discusión. Y allí, ya sea en el comité de expertos, se pudo haber ya establecido una indicación para que lo trabajara el Consejo. No se hizo al inicio, no se hizo en el comité de expertos y ahora también ya la respuesta ha sido negativa. Por lo tanto, creo e insisto que esto puede generar complicaciones, ¿ya? Y hay que recordar además que las encuestas ya están señalando que a lo menos un 57% en este caso de los encuestados estaría votando en contra de esta iniciativa el 17 de diciembre. O sea, el escenario tampoco es muy auspicioso. Tenemos un escenario en contra, hay desánimo, desapego y
estamos viendo también algunos elementos que cuestionan la juridicidad, en este caso, de los procesos que debieron haberse establecido o realizado y que no ocurrió. Por tanto, hay elementos que ya generan mucha polémica, a lo menos en el mundo indígena. Así es, exactamente. Y vamos a revisar ahora algunas de las enmiendas, saqué 3 específicamente, para que las vayamos revisando. Entonces, Antileo, estas son las personas, los consejeros que presentan la enmienda. Antileo, Araya, Marcela, Bengoa, Melín y Ñanco. Artículo 7, inciso 2, para agregar un nuevo inciso en el artículo 7 del siguiente tenor. Artículo 7 que recién leímos. Comillas. La Constitución reconoce la especial relación entre los pueblos indígenas y la tierra como base de su identidad, formas de vida y cultura. La ley contemplará un mecanismo de regularización, reparación y restitución de tierras indígenas. Esa es entonces una de las enmiendas. Quisiera saber tu opinión respecto de esta enmienda, este tema de las tierras, ¿no? que está tan en boga, ha estado en boga. También en la Constitución, o sea, la Convención Primera, digamos, Sí. también se hablaba, estaba escrito, ¿cierto? Este tema de estudio de las tierras que son indígenas y qué forma habría de restituirlas. Mira, hay concordancia en el mundo indígena de que es necesario abordar la temática de tierras, ¿ya? Eso como punto de partida. La convención pasada elaboró también un artículo transitorio, si mal no recuerdo, el artículo 28 que establecía esta comisión. ¿Debió haberse hablado? Sí, creo que debió haberse hablado, pero en este caso derivando a una ley posterior para los efectos de darle un cauce también institucional. La tierra es la única respuesta a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y ahí es donde yo establezco el punto. No, porque la ley indígena actual dice, bueno, si usted tiene reivindicación, ahí está, reclame tierra. No, hay gente que tiene otro tipo de necesidades, porque hay que decirlo, los pueblos indígenas no estamos viviendo en el siglo XIX ni los 500 años atrás, estamos en el siglo XXI, donde un porcentaje importante de la población mapuche reside en la región metropolitana. Te lo comenté en la última conversación que tuvimos. 314.000 indígenas mapuches en la Araucanía y 614.000 en la región metropolitana. Wow. El doble de la población que reside acá está viviendo en la región metropolitana. ¿Y tú le vas a decir a todas esas familias que reclamen tierras? Yo creo que no. No, hay que buscar mecanismos alternativos. Oye, un pie para una vivienda, para un departamento, para un emprendimiento. Actualmente, para un subsidio de tierra se otorgan 25 millones. ¿Qué pasa si esos 25 millones tú lo destinas a tu emprendimiento, a dar un pie para tus estudios, para tus hijos? O sea, generar estos espacios de conversación y establecer un abanico de posibilidades. Es decir, el Estado lo único que está diciendo el día de hoy, si usted tiene problemas de tierra, reclame más tierra. Oye, la tierra es finita y tenemos el conflicto que tenemos porque lo único que le estamos diciendo a la gente, pida tierra, reclame tierra y vaya por tierra. No, hay que establecer mecanismos alternativos, sin dejar de lado la historia, por supuesto, que ha sido terrible, pero sí tenemos que tener esa visión país también. Si Chile es uno solo, tenemos que caminar juntos, tenemos que desarrollarnos y progresar juntos, respetando el derecho de los demás, pero también con esa visión de unidad, de crecimiento, de desarrollo. Y eso es lo que yo echo de menos en esa propuesta o en esa indicación que han establecido los consejeros. Richard, y en la historia, o sea, si comparamos, por ejemplo, con el caso de Nueva Zelanda, ¿qué hicieron ellos para tener una buena relación con sus pueblos originarios que nosotros no estamos haciendo? Bueno, hay una situación muy similar. Ellos, en el año 1848, se suscribe el Tratado de Waitangi, ¿cierto?, entre los ingleses y las comunidades indígenas, y la interpretación dio para mucho y hubo un caos total. Y los niveles de violencia también fueron mayores o similares a los que ocurren en la región de la Araucanía o en la macrozona sur. Y en el año 1975 se constituye el Tribunal de Waitangi, que no tiene quizás las atribuciones de un poder, de una instancia judicial, pero sí
hace, en este caso, recepción de cuáles serían los problemas y lo ha ido solucionando en el tiempo. Por eso, la propuesta de establecer una comisión me parecía que era pertinente, que podía ser fruto de una discusión, pero de establecerlo solamente a través del mecanismo de tierra me parece que es un error, por la lógica que vivimos actualmente, porque también tenemos que colocar los incentivos en otros puntos de la realidad y porque, como te digo, estamos de Arica a Punta Arenas. Quizás a veces la gente no ve a los indígenas porque estamos en los servicios públicos, hay profesionales, ingenieros, doctores, abogados, el retail, tú vas donde vayas, en Carabineros, la cantidad importante también de indígenas que hay acá en la región. Entonces, en todos los servicios públicos tú vas a encontrar personas de origen indígena, pero obviamente no todo el mundo está reivindicando tierra. Si quieren simplemente un espacio de reparación histórica, oiga, aquí se hizo algo mal, el Estado cometió un error, bueno, reparémoslo y demos estas alternativas de solución, porque es lo que finalmente la gente desea. Quiere tranquilidad, la gente quiere paz, quiere desarrollo. Entonces, por allí creo que hay que buscar esos caminos de solución y no derivarlo solamente al tema tierra. Muy bien. Veamos entonces esta otra indicación de Antileo Araya, Marcela, Bengoa, Melín y Yanco. Artículo 16, para agregar un nuevo literal al artículo 16 del siguiente tenor, comillas, en su calidad de indígenas, los derechos individuales y colectivos, en especial el derecho a vivir y promover su propia cultura, a preservar y revitalizar sus lenguas, identidad y cosmovisión, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos, su organización social, a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, y a participar plenamente de la vida política, económica, social y cultural de la República. ¿Qué opinión te merece esta enmienda de los consejeros constitucionales de la izquierda? Me parece redundante, Tarín. Creo que de algún modo la propuesta apunta a establecer principios. Lo mismo que ellos están señalando ya también está consagrado en el convenio 169, que es parte de nuestra legislación nacional, y creo que no mejora, no transforma la realidad, y creo que lo que sí debe ocurrir es tratar de implementar lo que la ley actualmente ya establece. O sea, es como redoblar esfuerzo para decir lo mismo que dice el convenio. Si uno se da el tiempo y lee el convenio 169, mucho de lo que están planteando ya es parte de nuestra estructura normativa. Por lo tanto, creo que estaríamos siendo simplemente redundantes y casi, yo diría, insistentes en algo que ya existe. ¿No? Creo que hay que apuntar a lo medular. Las constituciones son precisamente una especie de declaración de principios. Y si establecemos el principio de reconocer a los pueblos indígenas, bueno, los pueblos indígenas tienen derechos, pero será la ley la que finalmente vaya encaminando cada aspecto de la realidad en materia de salud, educación, etcétera, medio ambiente. Creo que ya tenemos una respuesta actualmente. Y la última enmienda que vamos a ver, Antileo Araya, Marcela, Bengoa, Melín y Ñanco también, artículo 53, para intercalar un nuevo inciso entre el primero y el segundo del artículo 53 del siguiente tenor. Esta Constitución asegura escaños reservados fijos para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. La ley electoral determinará su número de acuerdo a criterios de proporción demográfica y distribución territorial, la que debe asegurar representación plural de los pueblos indígenas. Volvemos un poco entonces a lo que habíamos conversado anteriormente, sí, ¿no? De los escaños reservados. Como decías tú, esto ya fue rechazado el 4 de septiembre por toda la ciudadanía. ¿Qué más podríamos decir? Sí, fue rechazado primero por la irresponsabilidad, la arrogancia, el deseo refundacional de pasar por sobre los derechos del resto de los ciudadanos. O sea, un desastre de propuesta lo que realizó la convención pasada. Por eso te digo que el cauce institucional tiene que funcionar. ¿Y cómo funciona? Bueno, a través de, en este caso creo yo, de los escaños proporcionales, de acuerdo a la participación real, efectiva, pero no olvidar el juego democrático, porque yo no puedo imponer, y pasa algo muy similar con el tema de la paridad. Mucha gente que ha quedado y queda excluida, porque tú a veces dices, no, ahora pudiste haber sacado 2.000 votos, pero dado el espacio para las mujeres, entonces tú
mete la mano a la urna y le dice, ¿sabes tú que sacaste 60.000, 80.000 votos? Lamentablemente te vas a quedar fuera y vamos a privilegiar o preferir a una persona que solamente sacó 2.000 votos. Entonces creo que es una injusticia. Entonces lo que el caos institucional realmente entregue como resultado es que finalmente hace una institucionalidad y una democracia sana y fuerte. Y los escaños reservados creo que no son el camino actualmente porque ya fue rechazado y además porque hay que motivar, incentivar la participación. Pues hay gente que solamente se autoidentifica como indígena y buscan a su abuelo, a todos sus antepasados para ir detrás de un beneficio social. Pero autoidentificación en lo cultural, en querer rescatar aspectos de la cultura o de la historia, absolutamente nada. Y eso está confirmado tanto por el censo como por otras encuestas que tú vas elaborando de manera paralela. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se autoidentifica como indígena, pero no tiene ningún tipo de relación? Entonces, van detrás de un beneficio social. No. Busquemos gente que sí se sienta, que quiera participar de una elección, que quiera ser elegido y quiera elegir, y que la democracia haga el trabajo que todos esperamos. Exactamente. Bueno, entonces, como concluyendo el tema, ¿cierto?, de la consulta indígena, finalmente no se va a realizar, al parecer, y se podrían tomar medidas tendientes a, en definitiva, sería contra el Estado de Chile por no aplicar el convenio, ¿no es así? Sí, claro. Dado que el convenio es una ley de la República, se debió aplicar. Lamentablemente esto no ocurrió. Eso deja la puerta abierta para que organizaciones también interpongan acciones judiciales, tanto a nivel internacional como puede ser también a nivel nacional, pero lo más complejo, como te decía, es que tú siembras ese germen de ilegitimidad que con el tiempo, una década, 2 décadas, se manifiesta, empieza a crecer y puede ser incluso bandera de los caudillos que siempre aparecen. Y eso es mi temor, digamos, de que finalmente tú le estés entregando a una persona que lo único que quiere es protagonismo personal o político, decirle, ¿sabe qué? Aquí está la bandera indígena, tómela y salga adelante. Lo mismo que ocurrió en este estallido social o delictual, que se tomaron las banderas del mundo indígena, pero solamente para imponer una visión ideológica. Y eso a mí me parece complejo. Ojalá podamos tener el 17 de diciembre un resultado que sea ratificado en las urnas, donde realmente o podamos darle un cauce institucional o cerremos definitivamente este tema porque realmente ha sido agotador, cansador. Exactamente. Bueno, y pasamos entonces a otra sección de nuestro programa, a favor o en contra. Entonces yo te voy a dar un concepto y tú me dices si estás a favor o estás en contra, justamente llevando este tema el 17 de diciembre, que ya nos va a tocar volver a ir a votar a favor o en contra de la propuesta que nos haga el Consejo Constitucional, bueno, el proceso constitucional completo, incluido el Consejo y la Comisión Experta, por cierto. Entonces, primero, indulto. No, en contra. ¿En contra? Ya vimos lo que ocurrió, es un desastre. Sí. Estado subsidiario. Totalmente de acuerdo, ha sido el pilar del desarrollo, del crecimiento, familias mapuches, no mapuches, familias indígenas, o sea, la sociedad chilena ha progresado y se ha quedado totalmente demostrado, así que es un principio que tuvo una aplicación práctica y se notó en el desarrollo y en el día a día, en lo cotidiano. Las izquierdas dicen que no es compatible el Estado social y democrático de derecho con el Estado subsidiario. ¿Tú qué opinas? Yo creo que veamos los últimos 30 años. Si Chile, con unos niveles de pobreza impresionante, logra salir adelante, logra desarrollarse, logra crecer, los niveles de pobreza se han reducido, ¿cierto? 12%. Entonces creo que simplemente ha servido de una bandera de lucha para manifestar o imponer visiones, pero la realidad, las cifras económicas son demasiado categóricas para desmentirlas, así que no... creo que carece del sustrato, del fundamento necesario, porque la realidad, el principio de supremacía de la realidad es demasiado categórico. ¿Y tú crees que hoy día, o en estos últimos 30 años, ha convivido un Estado social con el Estado subsidiario sin decirlo, ni lo uno ni lo otro? Yo creo que el Estado subsidiario, como su palabra lo indica,
ha funcionado muy bien en la realidad. Tenemos deficiencia en materia de salud y pensiones, y ahí hay que poner los acentos. Pero eso no significa cambiar todo el modelo, porque en la práctica ha funcionado. La sociedad chilena logra finalmente esa movilidad, logra tener una mejor calidad de vida. El rol del Estado, claro, es menor. ¿Por qué? Porque el Estado se hace cargo de cosas que realmente el privado no puede hacerse cargo. Por ejemplo, materias de seguridad, orden público, cuidado de frontera. Eso no está dejado al arbitrio de un privado. El Estado tiene que hacerse cargo de eso. Y también establece la lógica de las libertades. Tú puedes elegir un sistema público, un sistema privado, porque la libertad también es un principio muy importante. Pero en la realidad ha funcionado y creo que simplemente requiere introducir mejoras para finalmente darle una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, mejorar el sistema de pensiones y el sistema de salud. Pero eso no significa cambiar todo un modelo. Exactamente. Desarme de la población civil, ¿a favor o en contra? Yo creo que eso requiere regulación, porque no es ni armar, pero tampoco desarmar. Simplemente nuestra legislación actual establece principios, ¿cierto? Primero de la legítima defensa, que es muy, muy básico, también muy elemental, muy necesario, pero tenemos que establecer también lógicas que resguarden la seguridad de todos los ciudadanos. Oiga, no puede tener una ametralladora en su casa, es ilógico. Entonces, no es pendular, no es que o nos desarmamos o nos armamos hasta los dientes, no. Aquí el principio básico del rector tiene que ser el derecho a la vida, a defender nuestra vida, a defender la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Por eso requiere una mayor regularización, pero no es lo uno o lo otro, simplemente regular. Perfecto. Agenda 2030, ¿a favor o en contra? No, estamos en contra. Básicamente ha servido para generar bastante más movilización social y lo que hemos visto en las calles ha sido destrozo, ha sido retroceso en algunos casos y no comparto esa visión. Creemos que Chile es un país maravilloso y no debiera ser permeado por una visión de esa naturaleza. Así de sencillo. Muy bien. Protección a la vida del que está por nacer. Sí, por supuesto. El derecho a la vida, más allá de si en nuestro país o en cualquier parte del mundo, es esencial. Por lo tanto, hay que consagrarlo constitucionalmente, dentro de las bases de nuestra institucionalidad, tiene que estar ahí, presente. O sea, somos los responsables de la vida de nuestras futuras generaciones y debemos hacer todos los esfuerzos para que en este caso, nuestra descendencia tenga garantías mínimas. El derecho a la vida y la integridad son básicos para el ser humano. Exactamente. Eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿a favor o en contra? Tengo mis aprensiones. Creo que la profunda ideologización del INDH ha causado un grave prejuicio, pero que, no sé, yo creo que requeriría, no sé si una modificación, pero sí restringir algunas acciones que ellos despliegan, porque básicamente Sí, no escucho en este momento a Richard. No sé si tú me escuchas, Richard. Ahí parece que nos quedamos un minutito. Se quedó congelado nuestro invitado. Lo voy a bajar a ver si puede retomar. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ahí sí, te habías quedado congelado, frozen, dicen por ahí. Sí, bueno. El INDH se convirtió básicamente en una especie como de cueva de los malandrines. Así de sencillo. O sea, salían a proteger a los malandrines a las calles. Yo creo que no. El respeto de los derechos esenciales siempre es parte de la actividad del Estado, pero no al punto de llegar a tener una labor de encubrimiento o de actuar en concomitancia, en concordancia con los delincuentes. O sea, eso ya no se puede tolerar. Si nadie está en desacuerdo con los derechos humanos, pero no a esos extremos de actuar casi de cómplice, ¿no?
Exacto, y Richard, además vemos cómo se violan los derechos humanos día a día en tu zona, en la macrozona sur, y ahí el Instituto de Derechos Humanos brilla por su ausencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ello? El Estado no se puede desentender de su responsabilidad por el respeto de los derechos esenciales. Por tanto, digo, tengo mis aprensiones, pero tampoco podemos convertir el INDH en una cueva de malandrines, como ha ocurrido. O sea, así de sencillo. Exacto. La ciudadanía es el foco de atención. Y hay aquí personas que son carabineros, personas naturales, que han sido violentados, amedrentados, amenazados. Y al día de hoy en la mañana ya hubo también 2 o 3 atentados. Ayer hubo atentados. Entonces, cotidianamente tenemos el daño, la amenaza, la destrucción de infraestructura, de viviendas, de iglesias, de sede social, centros de salud, etc. O sea, aquí hay una agresión directa a las personas y a las familias. Y eso a nadie parecerá interesarle. Muy bien, esa fue entonces nuestra sección a favor o en contra con Richard Caifal. Quiero agradecer tu participación hoy día, Richard, y por supuesto contar contigo en un próximo episodio de nuestro programa. Me encanta la forma tan clara que tienes para explicarle a las personas estos temas que son un poquito áridos, ¿cierto?, de entender. Así que muy, muy agradecida por tu participación el día de hoy. No, gracias por la invitación, disponible 100% para reencontrarnos nuevamente. Te felicito al terminar este programa por el esfuerzo que tú has demostrado, el compromiso, y como te digo, tu audiencia ha ido increciendo, cada día te vemos más, así que muchas felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias, Richard. Bueno, y seguimos en contacto de todas maneras. Hasta una próxima oportunidad. Que tengas lindo día. Muchas gracias. Igualmente, saludos, que estén muy bien. Chaltumay, Peucayal. Bueno, ahí teníamos a Richard Caifal, él es abogado, ex gobernador de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raquisuam. Tienen obviamente redes sociales que usted puede seguir si está interesado en estos temas tan importantes. Y aquí dice Jimena Corral, muchas gracias por su exposición. Excelente, me parece como siempre tener a Richard Caifal en este programa. Bueno, le recuerdo, dale me gusta a este programa, comenta y comparte en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional y por supuesto suscríbete a nuestro canal Instituto Res Pública y activa las notificaciones. Haces clic sobre la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Bueno, y eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Hoy día en un día jueves, dado que el martes estuvo feriado, ¿cierto? Fue día feriado por la Asunción de la Virgen y retomamos el próximo martes nuestro horario habitual. Así que, bueno, les recuerdo como siempre, suscríbase al canal, dele me gusta, saludar a Res Pública, nuestra nueva casa televisiva, y búscanos en redes sociales. Espejo Constitucional está en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, por supuesto. Así que bueno, será hasta la próxima semana, próximo martes los espero, 9 de la mañana, con un nuevo invitado tan interesante como Richard el día de hoy. Que tengan lindo día. Chao, chao.